Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos Hola hoy Carlos. hola, estamos con Rodrigo Toscano, un gran amigo y practicante del psicoanálisis que se encuentra en París, Francia. Y bueno, hoy la cosa es un poco una entrevista, pero también un poco un diálogo, que no sea tan cerrado, tan cuadrado, Claro, claro. tan rígido, ¿no? Y yo quería comenzar con una duda que creo que todos tenemos y creo que es algo que es parte de los diálogos en los que nos encontramos, que es, ¿cómo fue tu acercamiento al psicoanálisis? O sea, ¿cómo fue que te encontraste con el psicoanálisis? Mira, yo me encontré por un problema personal. Yo Ok. había cursado mis estudios en la Facultad de Psicología de la UNAM. Yo tenía un grupo de amigos con quienes fundamos un pequeño grupo para trabajar cosas de psicología en comunidad y se llamaba INCOPSI, Investigaciones en Comunidad, precisamente donde participaba un amigo colombiano que se llama Rodrigo Solís, Ricardo Cepeda, que tú conoces, y otros. Éramos 6 o 7 personas. O sea, Ricardo, el que Y, nos encontramos en Querétaro, desde entonces te llevas con él. exactamente. Wow. Es decir, unos 10 años antes de que yo me fuera a París, cuando yo cursaba estudios, y él también, estábamos en psicología. Rodrigo, en cambio, fue mi alumno. Ese Rodrigo Solís, el colombiano de quien te hablo, el asunto fue que su compañera creó un logo de Ah, Incopsi, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto para contarte que comenzamos a ganar dinero haciendo trabajo, orientando a grupos de gentes que salían a trabajar a comunidad. Nos fue muy bien en esa temporada y yo conocí a Freud por haber cursado las cosas generales, los mecanismos de defensa y cosas por el estilo. claro. Y por ahí del año 75, de pronto en neurología, neurología que se encuentra por Tlalpan, yo vivía relativamente cerca, me pasé un día para ver qué había de nuevo y veo de pronto conferencia de Néstor Braunstein. El problema fue que la conferencia había pasado ya. ¿Por qué Néstor Braunstein? Porque esos argentinos que llegaron fueron 4. Llegaron como un grupo hecho a México. Creo que todos ellos eran de Córdoba. Quiero Sí. decir quiénes eran. Era Néstor Braunstein, Marcelo Pasternak, Frida Sal, que era la mujer de Néstor, y otra señora que se llamaba Benedito. No me acuerdo de su nombre de pila. Estos 4 personajes, cuando llegaron a México, inmediatamente publicaron un libro, no sé si debe existir todavía, que se llama Psicología, Ideología y Ciencia. Sí, Es sí, un sí, sí. punto de vista muy altuseriano de lo que es el psicoanálisis. Para mí tuvo mucha influencia porque cuando yo supe que Néstor estaba en México, lo supe de esta manera, viendo que él daba una conferencia o había dado una conferencia en neurología. Bien, y poco tiempo después, en la Facultad de Psicología, tuvimos informe que Marcelo Pasternak, el otro colaborador del libro, estaba solicitando gente en la Clínica San Rafael, en Tlalpan también. Entonces, para mí fue relativamente fácil decirle a Rodrigo y a Ricardo, vamos a verlo, y hablamos con él. Y me interesó muchísimo, el personaje me causó muy buena impresión, Marcelo. 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 A Néstor todavía no lo he encontrado. Entonces, nos comprometimos con él a seguir una especie de formación en la cual Marcelo combinaba una parte relativamente teórica y una parte, digamos, clínica. Llamo a esto de clínica el encuentro con pacientes. Marcelo se había comprometido ante los curas que eran los responsables de la clínica San Rafael
a ver a un número grande de pacientes. Cuando los curas le preguntaron, ¿y cómo le va a hacer? Él dijo simplemente, yo no los voy a ver. Los van a ver estas personas que van a trabajar conmigo, puesto que éramos unos 25, más o menos. Si somos 25, con que nos toquen cuatro pacientes por cabeza, más o menos ya llegamos a la cifra. Y Marcelo nos aclaró en una primera reunión preliminar que tuvimos todos con él, siempre en el San Rafael, que podíamos trabajar el psicoanálisis de manera teórica. Yo sabía de Marcelo por otra argentina que se llama Silvia Bleichmar. Silvia Bleichmar fue a la Facultad de Psicología a dar una conferencia sobre algo que ocurría en Argentina y que yo desconocía. En eco a cosas que pasaban en Francia, ella tituló su conferencia ¿Hará falta quemar a Melanie Klein? Melanie Klein era la persona que en Argentina fue desplazada por la llegada de Lacan. Hasta ese momento en Argentina todos eran kleinianos, puesto que esta señora ocupaba de alguna manera el núcleo fundador de los kleinianos en Argentina. Y luego llegó Lacan. En algún momento, o si quieres en un rato, te contaré de qué manera llegó a Argentina Lacan. Y con la diáspora de los argentinos por toda América Latina, fue como estos cuatro personajes de quien hablé al inicio, Néstor, Marcelo, Benedito y Frida Sal, llegaron a México y se ocuparon de manera muy diversa de la difusión de Lacan. Eso estamos en los 70s, ¿no? Estamos en el año 75 precisamente. Ya. Yo había terminado mis estudios. Bueno, sí, adelante, adelante. A ver, te digo rápidamente, yo había terminado mi licencia en 73 y de inmediato me fui a la Facultad de Medicina porque el trabajo en comunidad personalmente me interesaba mucho a mí. Y yo pensé, si yo voy a un trabajo comunitario, por ejemplo, muy cerca de Tlalpan, donde yo vivía, había zonas donde fabricaban tejas para las casas o tabiques. Y eran personas con mucha dificultad en abastecimiento de agua, vivienda y todo este tipo de cosas. Entonces yo dije, si voy con dos cartas en la mano, la de psicólogo y la de médico, a lo mejor puedo servir mucho más. Esa era mi idea. Yo comencé mis estudios de medicina, pero no los terminé. No los terminé porque nos pusimos a criticar cómo se llevaba la medicina en ese momento en la Facultad de Psicología y acabé yéndome antes de que me echaran, puesto que a una persona muy cercana a mí, por el hecho de difundir un pequeño periódico que habíamos sacado y que vino a perturbar la manera de trabajar, porque cuando estábamos haciendo trabajo relativamente clínico en medicina, nos enviaron al IMSS a trabajar. Y entonces el amigo caricaturista, que no era caricaturista, hacía dibujos muy mal, pero hizo una portada con el emblema de la señora, mamá, que en lugar de tener un bebé entre sus brazos, tiene un saco que tiene el signo de pesos, ¿sí? Entonces en el IMSS tomaron esto muy mal y empezaron a buscar culpables. Entonces, ¿quién difunde ese periodiquito que nos perturba tanto? Y dieron con esta compañera que fue denunciada porque le dijimos, si puedes venderlo, lo vendes, si no lo regalas, poco importa. Y ella lo vendía, entonces se hizo notar y la echaron. Entonces, aunque la defendimos, no cedieron y yo preferí irme, en parte por solidaridad y en parte por evitar que me fueran a echar. Y entonces yo hice mi maestría en la UNAM y fue así como conocí a Néstor Braunstein, puesto que él desde su llegada pidió ir a la universidad
y le dieron un puesto en maestría, no en licenciatura. Nos entendimos también que él fue mi director de tesis en maestría, y me acuerdo que nos reímos mucho de una pregunta que nos hicieron gente de la IPA, porque en el examen tenía que haber gente más o menos balanceada, ¿sí? No solamente Claro. psicoanalistas recién llegados, sino psicoanalistas mexicanos de la IPA. Entre ellos el papá de mi amigo Alberto Palacios, el otro amigo, se me va el nombre en este momento, Barriguete, ya me acordé, Barriguete era el otro. Entonces, uno de ellos, oyéndome hablar de Freud, se extrañó y me dijo, normalmente los lacanianos no leen a Freud. Y le quiero hacer una pregunta. ¿En qué textos Freud habla de sexualidad? Y yo comencé a enumerarlos, ¿sí? Y me dijeron, bueno, párele ahí. Cuando terminó el examen, Néstor me dijo, Rodrigo, tú hubieras volteado la pregunta y en lugar de decir, ¿en qué textos Freud habla de sexualidad? Decir, ¿en qué textos Freud no habla de sexualidad? Claro. ¿Sí? Bueno, pero quedaron apantallados porque yo comencé a citarles en tal carta a Fliss, en tal primer texto, etcétera. Y entonces, al final me felicitaron ellos, me dieron mención honorífica y toda la cosa, y se detuvieron a darme la mano y a decirme, oiga, lo felicitamos, normalmente los lacanianos no leen a Freud. Yo ya era lacaniano en ese momento sin saberlo, Ok. porque seguramente hubo una persona, Ramírez, se me va su nombre de pila en este momento, Santiago. Santiago Ramírez, que vivía en Cuernavaca, algún día me invitó y me dijo, oiga, usted conoce a Freud, usted lo ha leído, venga, venga a visitarme algún día a mi casa de campo y hablamos. Es más, me dijo, si no quiere asistir al curso, desde ahora yo le doy una buena nota, así que debe usted aburrirse. Y le dije, sí, en parte sí me aburro. Me dijo, bueno, entonces no venga, vaya a visitarme mejor a Cuernavaca, nadamos un rato, en fin, muy, muy abierto el señor. Me contaba que en Argentina él se analizó con Marie Langer Mm. y me dijo, lo que yo no le perdonaré nunca a Marie Langer fue que no aprendió a decir terapéutico, decía terapéutico. Y sin embargo era mi analista y yo la elegí mujer, me dijo, porque había momentos en que todos íbamos a nadar juntos, psicoanalistas, con sus pacientes y demás, y yo no quería encontrarme con alguno que hubiera podido ser mi analista y corroborar que tenía un pitito en lugar de tener un pitote. Así, fíjate, este tipo de cosas. O el hecho de que, como Freud dice en los consejos al médico, que él pasa sus pacientes al diván porque no puede soportar 8 horas que se le queden viendo fijamente. Santiago nos decía, yo tengo mi manera, yo no los veo a los ojos, yo me fijo en una de las dos orejas y ahí me concentro. Y eso no me perturba, ni en mi escucha ni en mi mirada. Yo me siento tranquilo y puedo aguantar mucho tiempo oyendo a mis pacientes. ¿De qué manera trabajaba? Bueno, esa ya es otra cuestión. Claro. Lo que me Y interesa a entonces, mí, dime. el ambiente psicoanalítico de esa época, digo, estaban los que habían salido de Argentina por la dictadura, estaba la gente Sí, que ya estaba en México. Cómo era ese caldo de tantas cosas al mismo tiempo sucediendo en México? mira, yo tenía una cierta preferencia. Conocí a Derbez, por ejemplo, el otro psicoanalista mexicano, cuyo amigo muy cercano, donde no me acuerdo de su nombre, yo lo invité que viniera a mi defensa de la tesis que yo iba a presentar, pero no quiso. Ese amigo, no Derbez, porque Derbez era profesor también en posgrado,
yo prefería dejar un poco de lado a los mexicanos que conocía de cerca por la amistad que yo tuve durante mi curso de medicina con Barriguete y con Palacios, que eran dos jerarcas de la IPA en México. Entonces yo los conocía de cerca, yo podía ir a casa de ellos y conversar así, de manera muy abierta. Entonces lo que me interesaba eran los argentinos que llegaban, y tuve un par de maestras también en la Facultad de Psicología en posgrado que actuaron un poco como Santiago Ramírez, diciéndome: oye, Rodrigo, ¿tú conoces a Freud? Si quieres puedes venir o puedes no venir, no hay ningún problema. Entonces, lo que me interesaba fue Lacan porque en un momento dado, con Silvia Bleichmar, después de esta conferencia, si hacía falta quemar a Melanie Klein, le pedimos trabajar con ella. Y en ese momento, con la lectura de Psicología, Ideología y Ciencia, empezamos a hacerle preguntas sobre Lacan. Y ella de inmediato y muy buena onda nos dijo: miren, yo he leído algo de Lacan, pero no soy partidaria de Lacan. Si quieren saber algo de Lacan, vayan a ver a Néstor Braunstein o a Marcelo Pasternak. Y fue así como nos creó la gana de acercarnos más a este asunto de Lacan. En el San Rafael, entonces, con Marcelo, la manera de trabajar era que cualquiera de nosotros cuatro, de 25 grupos, teníamos que supervisar con él. Por ejemplo, yo recibí una primera paciente que había sido vista por el hermano de Palacios. Mientras Palacios hacía medicina, su hermano se dedicaba a la psiquiatría. Entonces él se entrenaba también en el San Rafael. Y yo vi el diagnóstico histérica de la persona que yo comencé a recibir. Entonces yo hablaba con Jorge Palacios en casa de Alberto y Jorge Palacios, porque yo era muy amigo de ellos y de su mamá. Estaban separados de Agustín Palacios, el papá de ellos dos, de Jorge y de Alberto. Y entonces yo tenía, digamos, bastante fondo para poder dialogar de ese caso con Marcelo. Marcelo lo que nos había dicho siempre era: ustedes ven a los pacientes y por grupitos de 4 controlan conmigo, me relatan, nos relatan. Por ejemplo, yo a 4 personas, las 3 otras con quien yo supervisaba y Marcelo, que era el supervisor. Si yo puedo responder a las preguntas que surjan o orientar por dónde debe ir el trabajo de cada uno de ustedes, muy bien. Pero si hay cosas que yo mismo no puedo responder, entonces solicitamos una reunión de todos, de los 25. Si a pesar de eso nos quedan dudas, hay preguntas, nos decía, que se valen y podemos conservarlas. No hay ningún problema de no saber. Podemos atacar la pregunta por diversos ángulos. Uno de ellos será que el grupo de 25 nos encontremos y comencemos a leer textos de Lacan o de Freud. Y eso nos va a orientar, no que nos den la respuesta, pero nos van a dar pistas de por dónde buscar la respuesta. Fue así como él, Marcelo, se encargó de poner a nuestra disposición la traducción que existía en Argentina de los seminarios de Lacan, que era cosa traducida por la Escuela Freudiana de Buenos Aires. La escuela que existía en México, la Escuela Freudiana de México, era de 2 personas, de Derbez y de el otro señor que no me acuerdo, que Derbez presumía que había ido a ver a Lacan para ser su analizante, pero que trabajó con él muy pocas sesiones. Este señor, a quien yo invité que viniera
a mi defensa de la tesis y no quiso, sinceramente no quiso. Entonces, bueno, ¿cómo Lacan llegó a Argentina? Fue la pregunta que surgió hace un momento. Sí, pero también cómo, o sea, un poco cómo habías llegado tú a Lacan, pero más o menos lo respondiste. ¿Y cómo llegó a Argentina? Argentina llegó porque cuando Lacan, ya lo sabes, que él comenzó su enseñanza, primero que nada en su casa. En su casa hubo 2 seminarios, sobre el hombre de los lobos y sobre el hombre de las ratas. Lo único que existe hasta ahora son las notas de François Dolto. No conocemos más. Y entonces Lacan, dándose cuenta que tenía cosas que decir, por haberlo corroborado 2 años, se fue a Santana. Le dieron una sala e invitó a gente que él conocía, que venían a verlo como subsí o que trabajaban con él a proximidad. Fue así como comenzó en octubre, creo, del 53, su primer seminario, el que se conoce como los escritos técnicos de Freud. Eran seminarios en los cuales, si lo sabes, se leían parte de textos de Freud y cualquiera podía comentarlos. Gente como Manoni no se privaron de hacerlo. Ya sabes que iba Hippolyte, que Lacan había conocido en el seminario, que ellos, con otras personalidades como Bataille, tuvieron con Kojève para trabajar Hegel. Entonces, Lacan, al venir a Santa Ana a dar su seminario, le pidió a una estenotipista que lo acompañara. Le pagaba muy bien y la obligación que tenía la estenotipista era de entregarle el original y varias copias carbón antes de que terminara la semana que estaba en curso. Lacan parece que en ese momento tenía su seminario el martes o el miércoles, no me acuerdo qué día exactamente, en Santana, y la señora se lo tenía que dar, digamos, el fin de semana, entonces se lo leía. Alguna de esas copias, él se las mandó a los compañeros que tuvo de internado. Entre esos compañeros había un argentino que se llamaba Pichón Rivière. Ese argentino, en un momento dado, ya de vuelta a Argentina, tuvo a un alumno que le hacía muchas preguntas y lo dejaba muchas veces en dificultad para responder. Este alumno se llamó Óscar Mazota. Sí. En un momento dado, cansado de tanta pregunta que le hacía, Pichón Rivière le dijo a Mazota: mire, venga conmigo, vamos a mi biblioteca. ¿Ve eso que está ahí? Yo no lo he tocado. Son seminarios que me mandan de París. Léalos si les interesa. Léalos y ya me dará un eco. Y Mazota, probablemente el primer lector de Lacan en Argentina, quedó maravillado por lo que encontraba ahí. Respondía, yo pienso que por mucho, a sus preguntas. Entonces comenzó a hacer grupos de estudio y de grupito en grupito de estudios comenzó a crecer la enseñanza de Lacan en Argentina. Estamos en los años 70, el inicio de los años 70, y la junta en el poder es la junta encabezada por Videla. Muchos argentinos y sobre todo aquellos que trabajaban en la universidad comenzaron a tener problemas. Por ejemplo, estas 4 personas que publican Psicología, Ideología y Ciencia a su llegada a México. Esto lo sé por versiones de Marcelo, de Néstor o incluso de Silvia Bleichmar. Claro. Aparte, su marido, el marido de Silvia Bleichmar, Carlos Bleichmar, trabajaba haciendo grupo operativo. Él había trabajado con Pichón Rivière, entonces él tenía otra manera de ver, otra versión también de cómo había llegado la enseñanza de Lacan a Pichón Rivière y de Pichón Rivière a Mazota.
Entonces, esos argentinos que salieron tenían la cabeza llena de la enseñanza de Lacan, pero no completa, puesto que la interrumpieron. Ese es el panorama de cómo llegó Lacan a México. Muy bien. Sirvió de mucha difusión lo que hicieron esos argentinos, Néstor sobre todo, en el posgrado de la Facultad de Psicología, pero desde mi punto de vista, con un poco más de pertinencia lo que hacía Marcelo, puesto que ahí se combinaba la cosa clínica con la cosa teórica, mientras que en la facultad era más bien una enseñanza magistral, ¿sí? El maestro enseñaba lo que era Lacan. Acá con Marcelo nos veíamos necesitados de ir a Lacan cuando no encontrábamos respuesta ni entre nosotros ni en Freud. Entonces ya marcaba una especie de un escaloncito más. Y fue esto lo que nos atrajo sobremanera de la enseñanza de Lacan. Y de Por eso, de ese momento a cuando viajas a París, ¿qué sucede ahí para decir, pues me voy para allá? a ver, estando en San Rafael, un amigo chileno, pero que había vivido mucho en Argentina, Mario Beteo, llega un buen día, en el mes de septiembre del 81, y me dice, Rodrigo, te quiero avisar que oí en el radio que Lacan había muerto. Hasta ese momento, yo todo lo que sabía de Lacan era lo poco que comenzábamos a ver por el seminario de los escritos técnicos de Freud, puesto que por ahí comenzamos con Marcelo. Yo pensé, bueno, yo no tengo ninguna relación personal con Lacan y sin embargo me afectó esa noticia. Me afectó de ponerme a pensar. Marcelo nos explica que Lacan trabaja con sesiones cortas y sin embargo Marcelo nos dice, yo no sé lo que es eso. Yo he leído cosas, pero no sé más allá, por lo tanto yo no lo practico. Y me entró la idea de pronto de decirme, ¿y si yo fuera a París? Allá yo podría saber lo que es eso tan misterioso como las sesiones cortas. Mi mujer de esa época trabajaba en el CONACYT. Entonces ella se encargaba de recibir a candidatos a beca. Y en un momento dado ella me dijo a mí, oye, ¿te gustaría ir a Estados Unidos a estudiar? Y yo le dije, no. Si hubiera una opción, me gustaría ir a Francia. Ah, me dice, a mí también. Yo lo he pensado varias veces, pero no te lo había dicho porque como Estados Unidos nos queda más cerca, a lo mejor te podía interesar más. Y yo le dije, no, para nada. Si yo salgo del país y voy a algún lugar, sería a Francia. Me dice, bueno, entonces pensemos qué es lo que podemos hacer. Así fue como comenzó la espinita, puesto que con Marcelo trabajábamos, por ejemplo, el de los escritos técnicos, pero a algunos le pedimos a él copia de otros seminarios y empezamos a descubrir que Lacan era una mina de información, incluso mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más atrayente y al mismo tiempo confusa para ese momento que Freud. El seminario que me impactó más de todo lo que pude leer en ese periodo, estamos hablando de 75 al 82, fue los famosos 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, muy mal traducido en español, la primera traducción que existía, pero yo me quedé literalmente maravillado de lo que Lacan era capaz de decir. En ese sentido, la cosa con Marcelo fue mucho más lejos, puesto que en un momento dado, él dijo, bueno, este grupo tiene consistencia. Yo voy a comenzar a trabajar con un segundo grupo
les propongo que nos encontremos los dos grupos y pensemos en qué podemos hacer de más. En ese sentido, lo que Miguel Sosa, Marcelo y había una tercera persona, no me acuerdo en este momento quién es, habían decidido viajar a París. Estamos al inicio de los años 80. Okay. ¿Por qué? Lo que Marcelo nos dijo, me acuerdo, si yo puedo contactar a Juan David Nacio, no habría problema de lengua, puesto que él, como nosotros, habla español. El asunto fue, Marcelo me lo relató con detalle la última vez que nos vimos en México, porque él quería hablarme de eso. Cada vez que iba a París, estando yo ya en París, a partir del año 83, nos veíamos. Venía a mi casa, si tenía prisa nos tomábamos un café por lo menos y hablábamos. Pero aquella vez me dio cita expresamente. Quería hablarme de cómo había sido el contacto con Litoral. Él me dijo, hay una entrevista que me pidieron de Aqueronta. En esa entrevista yo relaté cómo fue el encuentro. Te la quiero platicar a ti. Cuando llegamos a París estábamos bastante desorientados. Entonces yo comencé a poner en funcionamiento mis contactos de argentinos en París. Teníamos, y nos lo explicó de entrada, 3 posibilidades de llevar a alguien a México. Nacio, Miller o alguien de los millerianos, o una tercera posibilidad. Entonces, contactando argentinos, hubo una señora, se me escapa el nombre en este momento, que les habló de Litoral. Y por ahí comienza nuestro punto de chance. Como algún día le dijo, cuando yo invité a Luz a que viniera a la Letra Lacaniana a presentar su libro El amor de Lacan, yo le pedí a Michel Plon y a Sofía Auger que presentaran ellas ese libro. Y cuando comenzó a hablar Sofía, lo primero que le dijo, dirigiéndose a Luz, fue, tuvimos suerte de caer en la escuela lacaniana, puesto que aquí habemos muchos que venimos de ahí. Pudimos haber caído más mal que eso, pero fue un chance para nosotros. Y yo lo repito con cierto orgullo, puesto que mi estancia en la escuela lacaniana me marcó, sobre todo cuando yo formé parte de la biblioteca de la escuela. La consigna que teníamos era tratar de contactar todas las personas que supiéramos que estaban transcribiendo Lacan para hacer acopio de seminarios. En eso se incluían las personas que habían asistido como oyentes al seminario de Lacan. Laplanche, por ejemplo, que tenía sus notas. Alush mismo, por ejemplo, si no lo sabes, se permitió transcribir Ancor. Yo debo tener en alguno de mis cartones la copia de su transcripción. Alush no comenzó a transcribir en un momento dado, luego de Écriture, que se ocuparon de el seminario sobre la transferencia. No, él había comenzado a transcribir mucho antes. Entonces, cuando él habla, Alush, que hasta este momento no tenemos una transcripción crítica del seminario de Lacan, él sabe de lo que habla. Yo no diré que su seminario no, la transcripción que él hizo del seminario aún era muy buena, no. Él mismo le concedía, por ejemplo, mucho más mérito a los trabajos de Jérôme Taillandier, que yo conocí de muy cerca, puesto que en ese momento era el único que tenía grabaciones de Lacan. Por desgracia, él las tenía en cassette. Cuando yo trabajé en la biblioteca, yo fui a verlo, a ver si él quería prestarnos para que yo copiara
todo lo que él pudiera prestarnos de grabaciones de Lacan. Él me lo dijo en un momento dado porque acabamos siendo amigos. Cuando yo llegaba con tiempo, podía ponerme abajo de una bocina, pero cuando yo llegaba a la hora o un poco tarde al seminario de Lacan, era imposible. Había tanta gente que yo no podía abrirme camino hasta una bocina. Entonces tenía grabaciones bastante buenas y grabaciones muy malas, las cuales no servían para gran cosa. En este periodo supimos que una persona individualmente que estaba haciendo acopio de seminarios y de grabaciones de Lacan era Patrick Balas. Cuando en la escuela lacaniana dividimos por grupos quienes, tomando ejemplo de este criterio, quienes pueden ocuparse de tal, de tal y tal y tal seminario, yo me acuerdo que no fui yo quien fue a ver a Patrick Balas, sino fue mi mujer de entonces, que ya no es la misma de la primera en la cual te hablé, es la segunda, una venezolana, porque Patrick Balas estaba casado con una venezolana. Entonces yo pensé, si queremos un seminario, el que estábamos transcribiendo nosotros, yo trabajaba con Catherine Gardet, una muchacha que tenía años y años en análisis con Alush, pero todo lo que hacía ella cuando trabajaba era aluchiano, sin mayor dificultad, y el seminario que nos tocó transcribir era la lógica del fantasma. Y sabíamos que una copia que nos interesábamos, que no teníamos, la tenía Balas. Entonces yo dije, en lugar de llegar frontalmente y preguntarle yo si nos la puede facilitar, ¿por qué no llegarle por el lado de su mujer? Bueno, tampoco funcionó, porque él lo que quería era transcribir él mismo. El problema para nosotros es que estaba muy próximo de Miller. Cuando yo llegué a Francia en octubre del 83, había una persona de la escuela de Miller en la Universidad de París 8 que me mandó una carta que por supuesto ellos me podían admitir para mi formación universitaria en París 8. Entonces, esa carta fue lo que me permitió irme becado a París. ¿Becado de qué manera? Yo era profesor en la universidad y aparte era secretario de estudios. Entonces, el director de la Facultad de Psicología de aquella época era Darbelio Castaño. Yo tenía buena relación con él porque en tanto responsable de la organización académica, yo iba con el responsable directo y hablábamos. Y se instaló un núcleo de confianza. Entonces me dijo, Rodrigo, si te quieres ir, te vas, pero yo no te doy otra beca que tu salario. Y le dije, formidable. Era mucho mejor irme con mi salario que irme con una beca. Cuando se lo dije a mi mujer, la primera, vuelvo años atrás, la primera se llamaba Alicia, se llama Alicia, la madre de mis dos hijas grandes, me dijo, bueno, entonces yo voy a comenzar a ver en CONACYT cómo puedo hacer para que vayamos juntos a París. Ella hablaba francés, porque ella de pequeñita había estudiado francés. Entonces ella tenía una gran ventaja sobre mí. Pero yo como profesor de la universidad tenía derecho a ir al CELE, Centro de Estudio de Lenguas Extranjeras. En principio y en aquella época era para los profesores. Ahora, recientemente alguien me dijo que no, los alumnos también habían comenzado a poder ir. Entonces terminé haciéndome amigo de la maestra de francés y eso me ayudó mucho, porque o yo iba a su casa o ella venía a casa y hablábamos. Entonces yo, muy orgullosamente, en el tren que me conducía hasta París de Luxemburgo, yo me sentí muy bien cuando subieron los controladores al tren en el cual yo viajaba, porque ahí me había dejado mi avión,
Yo llevaba muchos kilos, llevaba 60 kilos. Así que imagínate. Y eso que había perdido una maleta con la copia de mis seminarios y la primera traducción de Lacan en un libro del cual se había ocupado Armando Suárez y que Lacan rechazó totalmente y que se llamaba Lectura Estructuralista de Freud, que tenía como imagen una imagen del tarot de Marsella. Dentro de ese paquete que perdí iba ese libro. Entonces, cómo me dolió y lo buscamos por todo el aeropuerto en México y bueno, nunca lo encontramos. Así que llegué mancón, llegué con falta, si lo quieres ver así, Carlos, una falta enorme porque yo tenía que recuperar, digámoslo así, lo que yo había perdido. Entonces, cuando la escuela lacaniana determinó que trabajáramos lo que se pudiera de seminarios, yo pensé que de esa manera podía ver a Lacan de otro modo. Es decir, comencé a reconocer la escritura de Lacan porque hay algunas sesiones de seminario que él pudo escribir en el margen, porque pedía un margen, él pudo escribir las rectificaciones que era capaz de hacer en caliente, es decir, leyendo el seminario. Ese seminario, si te das cuenta, continúa dando cosas para nosotros. Como yo lo dije en Cancún, yo no sabía que Marx le había permitido entre la modalidad del valor de uso al valor de cambio, llevarlo a Lacan, al famoso S1 y S2, y que esa famosa plusvalía de Marx, porque ese es el objetivo de ese famoso primer libro del Capital, hablar de cómo con la instauración del mercado todo cambia. Ya no es el mercado rudimentario de la Edad Media, sino es un mercado con intención de desarrollarse lo más que pueda. Por eso Marx, cuando comienza trabajando, dice, normalmente yo puedo comprarle mercancía a A y vendérsela a B. En eso no hay ningún problema. Pero en un momento A descubrirá que yo le compro mercancía a él para vendérsela a B y a lo mejor deja de vendérmela a mí para vendérsela él directamente a B. Y aquí comienza el problema de las posibilidades que el mercado puede dar, entre ellas el asunto de la plusvalía. Eso que nos Ahora, metió. con Dime. respecto a las escuelas, ¿cómo fue esta cuestión de elegir entrar a la École Lacanienne y luego salir? Porque estuviste en varias, ¿no? Sí, sí, Entonces, ¿cómo fue ese trayecto? hasta ahora he estado en 4. Mira, cuando yo llegué a París, por lo menos de octubre al fin de año, yo iba a todos los lugares donde podía. Fue así como personalmente yo fui al seminario de Nacio y al terminar yo le dije, oiga, yo fui a hablar con él y le dije, yo soy mexicano. Yo sabía que Néstor Braunstein quería contactarlo en un momento dado y me gustaría que leyera algo que yo escribí para los libros que publica Néstor Braunstein. Y me dice, sí, con mucho gusto. Mira, me dice, ven, vamos a salir y hablamos en el coche, porque yo tengo una cita y entonces yo te dejo en alguna estación del metro. Y fuimos hablando, un tipo muy simpático, ¿eh? Así fui y comencé con ayuda, puesto que en México, en el año 82, las 2 primeras personas que llevaron este grupito del que te hablé, Miguel Sosa, Marcelo Marcelo. Pasternak, y la tercera persona que olvido. ¿No era Peretti? No.
No. No, puede que sí, Elida Peretti, puede que sí, pero no estoy seguro, más bien no te digo cosas erróneas. Estoy Ok. seguro de esos dos que menciono. Llevaron a Jean Alouche y a Albert Fontaine. Albert Fontaine, yo escuché por ahí alguna noticia de que en realidad era un mexicano que se llamaba Alberto Fuentes y que llegando allá se transformó en Albert Fontaine. Bueno, con él yo podía hablar en español, entonces yo me acerqué a él y me dijo, Rodrigo, si te decides a venir a París, búscame, yo te invito, ven a mi consultorio y hablamos. Todo esto para decirte que el segundo que vino a dar seminario fue Eric Porsche. Y me acerqué a él también y me dio su dirección de su consultorio y de su domicilio. Pero al primero al que yo fui a ver llegando fue Albert Fontaine, que me dijo, si hay algún seminario que yo te recomiendo que sigas en Litoral, no había todavía escuela lacaniana, ve al seminario de Alouche. Esa fue una cosa importante para mí porque así descubrí a Alouche. Y entonces, a la segunda vez que yo fui al seminario de Alouche, yo me acerqué a él, al pequeño estrado donde él estaba, y le dije que quería verlo, si me daba una cita. Me acuerdo que Albert Fontaine se acercó en ese momento y dijo, Jean Alouche, le presento a Rodrigo. Le dije, oiga, él y yo ya nos conocemos, porque yo le estaba hablando, pues, a Alouche, que me dio su dirección y yo fui a verlo. Yo fui a verlo a la hora que él me dijo y todo eso, y así comenzó mi aventura allá, a propósito de las sesiones cortas. Pero fue la puerta de entrada a los seminarios de Litoral, porque yo comencé a hacer en ese momento, dije, bueno, si estoy haciendo mi análisis con uno de ellos, bueno, ya no busco más. El asunto fue que durante mi primer año yo tenía que sacar mi diploma en París 8, que era una escuela dominada por l'École de la Cause, la escuela de Miller. El asunto fue que yo obtuve mi diploma y Miller me mandó una carta a mi domicilio invitándome a una reunión entre nosotros. ¿Sí? ¿Qué quería decir ese entre nosotros? Que de inmediato me invitó a asistir a su seminario cerrado, porque Miller en ese momento estaba haciendo un grupo que se llamaba GELMO, Grupo de Estudios Lacanianos de México. Eso es GELMO. Y entonces él estaba buscando quién pudiera ocuparse de coordinar la cosa allá. Yo vine a verlo a su consultorio porque cuando terminó el primer año, yo necesitaba que él me firmara que yo había asistido a su seminario, porque aparte en París 8 nos obligaban a asistir, ¿sí? El día miércoles de tal hora a tal hora no hay clases aquí. Vamos todos a París a escuchar a Jacques Alain Miller. Entonces yo le conté eso y le dije, yo preparé una atestación, si me la puede firmar. Y me dijo, oiga, usted me parece una persona muy seria. Yo dije, bueno, yo no sé de dónde lo dice. Lo importante es que me firme, ¿sí? Y antes de salir, porque me firmó, inmediatamente me firmó, me dijo, por favor, tome asiento. Ahí él se levantó y me dijo, tome asiento, tenga, lléneme esta ficha, que yo le diera mis datos en dónde estaba. Por eso me pudo mandar la invitación a que yo viniera. En esa soirée, en casa de Miller, no en su consultorio, que era pequeñísimo, sino en la sala de espera, que era grandísima, no se bebió sino champaña. Y se comieron cosas muy ricas, ¿sí? Fue una velada inolvidable. Yo hablé sobre todo con los amigos que ya conocía, venezolanos, y un amigo griego. Entonces, a las 12 de la noche fue la primera vez que yo tuve noticia de eso. Jacques Alain y Judith
Los dos se fueron a parar a la puerta por la cual habíamos entrado a la sala de espera, lo cual quería decir que ya podíamos retirarnos, ¿sí? Uno en cada quicio de la puerta, ¿sí? Aprendí esto como cosa importante en ese nivel, ¿eh? Entonces, bueno, ya nos despedimos y demás. Yo asistí al seminario cerrado de Miller durante un año. Así conocí a Zizek, Mm. este tipo que escribe, sí. Entonces conocí a otras gentes, conocí a brasileños, conocí a alguien que vivía en Australia y que venía de vez en cuando, una vez al mes, por ese seminario. Me acuerdo de una cosa. Cuando terminó ese primer año, creo que Miller había trabajado un texto relativamente ligero de Lacan de los años 50, los principios de la cura o algo así, y al final dejó abierta, cosa rara, dejó abierta y dijo, ¿qué les gustaría que trabajara el año próximo? Y alguien dijo, se paró y dijo, a mí me gustaría que trabajáramos L'Etourdi. Miller no respondió. No respondió, yo sabía ya en esa época que era un texto sumamente difícil y dijo, no, yo propongo otra cosa y propuso otro texto. Yo ya no asistiré a este seminario. Por una cosa, porque la soutenance, la defensa de tesis que yo hice en París 8, de pronto uno de los lugartenientes de Miller se acercó a mí y me dijo, oiga, ya casi no lo vemos a usted, ¿qué pasa? Yo no expliqué nada. Simplemente yo comenzaba a sentir los efectos de mi análisis. Una cosa que me impresionó mucho es que en sesión, durante un cierto periodo, yo hablé de giotes. Giotes son esas manchas que a veces salen en la piel cuando uno se mete a nadar en cualquier agua, ¿eh? Y yo lo había tenido de pequeño. Y en un momento dado le dije a mi mujer, oye, mírame la espalda, porque algo me da comezón como si fuera un giote. Y me dice, yo pienso que es lo que tienes. Y me pareció una maravilla que hablando de eso, para decirlo con una palabra de Lacan, se presentificara en mi espalda. Yo dije, bueno, es una buena indicación que puede ser que esté en la buena vía del análisis. Y hubo otras más cosas de este estilo, pero bueno, esa fue la primera y me marcó. ¿Cómo Y vamos después, hasta aquí? no, vamos muy bien, vamos muy bien. Ahora lo que me gustaría que nos dijéramos igual es, ¿por qué salir de la école lacaniana? Hubo varias Si se puede cosas. saber. Claro que sí. Mira, en un momento dado, yo me acerqué a Eric. Eric, que me había dado su número de teléfono del consultorio y de su casa. Y Eric me pareció mucho más flexible para muchas cosas. Entonces un día me dijo, ¿tienes práctica? Le dije, no. Ah, bueno, me dijo, ven a BAMB. BAMB es una pequeña comunidad ya integrada prácticamente a París, que es la primera estación de un trenecito saliendo de la gare Montparnasse. Entonces, era muy accesible para mí. Y así fue como yo comencé a involucrarme de manera diferente que Marcelo en la cosa clínica. Eric me invitó y entonces en un primer momento recibíamos a niños en lo que acá en Francia se conoce como un CMP, Centro Médico Psicológico, donde Eric Porsche era el director y trabajaba muy de cerca con una mujer de la escuela lacaniana también, Anne-Marie Bro, con la primera con la que yo trabajaré otras cosas. Entonces, recibíamos juntos, Eric y yo, a tal niño o tal niña, y él me decía, mira, ¿te sonrió a ti o se dirigió a ti
o te tocó, entonces tú te encargas de él. Y para volver a París, normalmente nos íbamos en su coche y así yo supervisaba. Yo le hablaba de lo que el niño me había dicho y los problemas que se presentaban para mí. Y ya él me decía una cosa bastante simple para como yo sé que él supervisa en su consultorio. La gente me dice, es avaro en palabras. No, conmigo la cosa era mucho más fluida. Entonces, bueno, dos estilos de trabajar. Por supuesto, no era su consultorio, no era el encuadre perfecto. Así que no me extrañó a mí que pudiera yo controlar con él de esa manera, porque cuando Marcelo Pasternak supo que yo iba a solicitar a Néstor como mi director de tesis en la maestría en la UNAM, yo le dije, Marcelo, ¿tú puedes ayudarme? Me dijo, claro que sí, yo sé muy bien cómo trabaja Néstor, entonces podemos ver desde otro ángulo el trabajo que tú hagas. Y muchas veces, cuando nos íbamos de el San Rafael, yo me subía al carro con Marcelo y le platicaba de lo que yo estaba trabajando. Él oía, era sobre las teorías sexuales infantiles. Él oía y me decía, bueno, a lo mejor hará falta que leas tal o tal cosa de Freud o tal cosa de Lacan, voy a buscarla, en fin, todo este tipo de cosas, pues, como que esa manera de ayudarme de Marcelo había cierta complicidad, de la misma manera que yo puedo decir a Precú que controlar con Eric en su coche hablaba también de cierta complicidad, que se quiera o no, puesto que yo no le pagaba, pero yo iba a trabajar en su servicio. Entonces, yo llegué a aparecer como participante, aunque yo no era asalariado como Anne-Marie Bro de esta estructura. Pero por ahí aparece mi nombre en alguna de las plaquettes, como se le llama acá, del folletito que daban a los padres. Así la cosa, Marco, de mi llegada, Marco, Carlos, acaba de llegar Caterina. Ella había ido a caminar una promenada. Me la saludas Sí, mucho. yo no. Y entonces, después, a ver, hasta donde yo tengo entendido, Eric Porsche sale de la escuela keniana. Sí, ¿Tú fueron te las vas condiciones. en ese momento? Sí, fueron las condiciones por las cuales salió. Hola, Hola, Caterina. bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Très bien. Bueno, ya, oye, deja trabajar un poco más porque estamos con la entrevista. ¿Sí? Sí, claro. Mira, hubo varias cosas. A lo mejor alguien pudo hablarlo en México y ese alguien a lo mejor fue esta persona que Carmen Tinajero invitó varias veces a Villahermosa, Laurent Cornas. Ah, uh-huh. Dentro de estos grupos que trabajábamos los seminarios de Lacan para establecerlos, Anne Porsche, la mujer de Eric, eligió trabajar el acto analítico, entre ellos con Marcelo, con otro señor, el nombre se me va en este momento, pero que yo conocía porque trabajábamos en la biblioteca y creo que por ahí andaba Laurent Cornas. Yo supe que hubo una discusión maratónica con relación a una coma. No me extraña, ¿sí? No me extraña porque muchas cosas personales podían arreglarse o desarreglarse en la discusión de la transcripción. ¿Por qué tú pones una coma? ¿Por qué no pones un punto aparte?
¿Por qué no cortas la frase y sigues? En fin, el asunto fue que Eric comenzó a invitarme a su casa. Por ejemplo, cuando Carlos Pla, el analista de Marcelo, va a París, busca a Eric y Eric lo invita a su casa y me invita a mí también. Entonces, me dijo, por varias cosas, Rodrigo, tú lo conoces, tú hablas español, mi español no es tan bueno, entonces se puede facilitar que él se sienta, Carlos Pla, que él se sienta a gusto. Al mismo tiempo, yo sabía por Marcelo que Marcelo estaba terminando su análisis con Pla. Hay una serie de cosas que se mezclan. Y yo sabía, por los ecos de la escuela lacaniana, que estaban maltratando en la transcripción a Anne Porsche. La cosa no termina solamente ahí, sino que en un momento dado, Eric parece la persona más idónea para reemplazar en la dirección de la escuela lacaniana de psicoanálisis. El primer director había sido Alush. El segundo, no me acuerdo quién, pero como tercero debería venir Eric Porsche. Debería. No solamente porque cuando Alush está de director, no puede seguir al frente de la revista Litoral. Y entonces Eric Porsche pasa a ser director de la revista Litoral. Había una cosa así, como si no se quería reproducir la posición de Lacan ante la escuela freudiana. Yo soy el director, yo soy el analista de la mayor parte de ustedes y soy el responsable de prácticamente todas las revistas. ¿Sí? Era una situación delicada con la cual la escuela lacaniana rompió rápidamente. Si Alush es director de la escuela lacaniana, tiene que dejar la revista Litoral para no influir en una línea. Claro. Bien, entonces, Eric no llega a director, no lo será nunca de la escuela lacaniana, porque Alush decide proponer a Henri Melenot, Georges Henri Melenot. Y entonces me doy cuenta de ciertas truculencias. Alush comienza a solicitar a los extranjeros que no viven en Francia, es decir, sobre todo los argentinos y los mexicanos. Como creo que te había dicho en un momento dado, yo me ocupaba de traducir el abstract que cada autor hacía en francés de la revista Litoral, y entonces yo encontraba regularmente a los responsables de la revista, al comité de redacción. Entonces, entre ellos, hablaban muy fácilmente. Caramba, la gente de América Latina comienza a rebasarnos. Creo que hay dos más con relación a los franceses. Parecía broma, pero era una cosa seria. Entonces Alush comenzó a solicitar a todos esos extranjeros que para la próxima Asamblea General no pudieran venir para que le mandaran una procuración y él pudiera votar por ellos. Eso me pareció una jugada un poco sucia. Por otro lado, él pidió en asamblea que cuando se votara con su nombre propio. O sea, yo, por ejemplo, voto por Eric Porsche. Yo, fulano de tal, voto por Melenot. Para que supieran quién había votado por quién. Se armó un pinche escándalo. Claro. O sea, ahí no había voto secreto. Ándale, que no era posible, que en ese momento los votos estaban ya confiscados de alguna manera y Alush terminó por ceder. Dijo, bueno, que se vote como siempre. Yo, en análisis,
me levanto un día de mi sesión y veo un paquete de hojas en el escritorio de Alush. Antes yo meto la mano a la bolsa para pagarle y él se da la vuelta para ir al escritorio, agarra una hoja, la dobla en dos y me la da. Era una hoja de promoción de Melenot y de ataque a Eric, pero no solo a Eric, y eso fue lo que me pareció bajo, sino a Anne Porsche, la mujer de Eric. Que se atacara a Eric pasa, para mí pasa puesto que era un candidato Claro. con lo mismo título que el otro, pero ¿por qué atacar por la banda a su mujer? Fue eso lo que me pareció muy bajo. Entonces, fue este conjunto de cosas. Había una mujer que juega mucho en bambalinas y esta mujer se llama Mayet Biltar. Yo, si con alguien tuve relación muy cercana, fue con Catherine Gardet. Esta mujer fue la que me ayudó a mí. Me dijo un día, Rodrigo, no es posible que tú sigas trabajando en hoteles o en restaurantes. Vamos a ver a la mujer de Roland Lettier, trabaja en un IME. A lo mejor tú puedes ir a trabajar ahí. Y Roland Lettier me dijo, sí, Elizabeth, mi mujer, trabaja en un IME y yo sé que están tomando psicólogos para que trabajen como educadores. Entonces yo trabajé durante un año como educador con niños con problemas mentales. Pero el psiquiatra responsable de la institución comenzó a darse cuenta de que yo era lacaniano, de que yo pertenecía a la escuela lacaniana. Y él tenía una admiración grandísima por Alush. Entonces me dijo, oiga, señor, usted no puede seguir como educador. Queremos, la directora y yo, proponerlo como psicólogo. Yo le dije sí, pero legalmente yo tengo derecho a trabajar medio tiempo. Yo no puedo trabajar tiempo completo. Bueno, vamos a ver de qué manera nuestra influencia puede pesar. Le vamos a hacer cartas de recomendación la directora y yo. Y fue así como yo cambié de estatuto. Pasé de estatuto de estudiante a estatuto asalariado y pude comenzar a trabajar como psicólogo a tiempo completo con niños con problemas mentales que yo ya conocía. Mi palabra pesaba mucho en la síntesis. Cada año, por lo menos cada año, se hacía una síntesis de tal niño o tal niño, normalmente de todos a lo largo del año. Y yo me daba cuenta de que mi palabra era apreciada y pesaba en la reunión. Por otro lado, yo fui en un momento dado, no al principio, delegado sindical. Entonces, mi voz desde dos ángulos tenía mucho peso. Entonces, yo viví una buena experiencia de unos 30 años que yo trabajé en ese IME, a Sarcelles, una ciudad bastante abandonada, ¿sí? Pero donde hay mucho judío y mucha gente que viene del Caribe, de las islas como es la Martinica o la Guadalupe, que son islas francesas. Entonces había una mezcla de personas, de nacionalidades, y era un trabajo muy rico. Yo tuve discusiones, por un lado con Roland Lettier y por el otro lado con Catherine Gardet, si valía la pena que yo controlara con Alush. Los dos tenían más o menos igual tiempo en análisis con Alush. Y mientras que Catherine comenzó a controlar con él muy rápidamente, Roland Lettier mantenía otra posición. Su posición era, cuando yo hablo y el otro me escucha, a veces me permito de hablar
cómo trabajo con mis pacientes. Yo dije, bueno, puede ser una solución en primera instancia, porque Alush tenía fama, sobre todo en Argentina, que cobraba muy caro. La revista Litoral en su tiempo fue una revista muy cara. Así que mucha gente, contaban los argentinos, decían en Argentina, si vas a ver a Alush, prepara bien la cantidad que llevas, porque te cobra más de lo que cuesta la revista. En fin, son anécdotas, pero contienen una cierta enseñanza. Y Alush lo sabe mejor que nadie. Por eso publicó sus, ya no sé cuántas son, ocurrencias con Jacques Lacan. Entonces ¿Vamos de ahí bien? sí, salen y se forma Ancor. No, No, ¿qué no. se forma primero? Porque esa Cuando, parte histórica cuando- no me pierdo. no la conoces, muy bien. Cuando entonces Eric Porsche va a perder por poquito la elección contra Melenot, fue por la manera tan decidida en la cual Alush impedía que Eric Porsche llegara a la dirección. No olvides que las primeras cosas que tú encuentras que publicó Alush, las publicó con Eric Porsche. ¿Sí? ¿Sí? Incluso el libro que hicieron tres, Sí, de el las libro hermanas sobre, Papo. ándale, ese libro lo hizo Alush, Porsche y Mayet Viltar. Pero yo decía que Mayet Viltar jugaba entre bambalinas porque cuando estábamos en la biblioteca de la escuela, mientras que en la asamblea se había decidido el acopio de todo lo que se pudiera en referencia a los seminarios o los seminarios transcritos por quien fuera de Lacan, Mayet Viltar mandó la orden expresa de que se incluyera también a Freud. Fue otra historia, pero ella hacía a veces un juego no muy claro. Yo lo supe de otra manera. Una vez que el Litoral comenzó a no ser el Litoral de la primera época, puesto que en un segundo momento se llamará la Revista del Litoral, Mayet Viltar decide de crear con Alush como consejero científico Lune Vu, una revista nada mal. Y solicitan a mi amiga Catherine Gardet para que forme parte del comité de redacción. Y Catherine se libra a mí para contarme todas las dudas que tiene de integrar con el grupo de Mayet Viltar. Lo que le decidió fue que, controlando alguna vez con Alush le dio la respuesta que echó por tierra todas las dudas que pudiera tener. Alush le dijo, venga, no tenga dudas, yo soy el responsable científico, entonces todo lo que se diga ahí, yo lo reviso antes. Por otro lado, mi amiga estaba muy enferma de cáncer. Alush fue siempre el director de EPEL, Ediciones y Publicaciones de la Escuela Lacaniana. Y curiosamente, él sabía muy bien de la situación de mi amiga cuando el médico la desahució. Alush la nombró responsable, ella, de EPEL. Y es cuando Catherine publica un intercambio de cartas entre Russell y Frege a propósito de la objeción de Russell ante Frege, que echó por tierra lo que Russell estaba trabajando en cuanto al número, con este asunto de los conjuntos que no se contienen o se contienen a sí mismos. Entonces, ese librito, esos libritos que se publicaban en ese momento formaban parte de la colección Lune Vu. Lune Vu sacaba su revista y anexo a su revista iba un librito o un folleto como regalo a los suscriptores porque la revista costaba cara. Aquí entro yo
y fue el otro elemento que me decidió a irme un poquito después que se fue Eric, no al mismo momento. Resulta que en un momento dado, Guy Legoffé era el director de la escuela en ese momento y nos dice a la biblioteca, recibí una carta de Mellman. Mellman era ese analista próximo, muy próximo de Lacan, a quien Lacan va a decir a Miller de irse a analizar con él. Bueno, Charles Mellman entonces envía, seguramente no solamente a la escuela lacaniana, sino a otras, una sesión del seminario de Lacan, precedida de la nota siguiente, que te repito según me acuerdo, pero es más o menos fiel. Encuentro entre mis papeles este texto de Lacan. ¿De qué se trata? Me lo envió para publicación en Silicet, me lo dejó para que yo lo revisara, no me acuerdo. ¿Quién podrá echar en claro? Y nosotros en la biblioteca, las 4 personas que estábamos ahí, comenzamos a leer, hicimos las fotocopias y leímos, y nos dimos cuenta que era una sesión de un discurso que no sea del semblante. Entonces, esto nos orilló a solicitar versiones que pudieran existir. Y me acuerdo que de ese seminario nos causó mucha gracia recibir copia de una transcripción y por miedo a Miller, que había ganado un proceso contra esta escritura, te podría hablar por qué lo ganó. Ese señor que había transcrito el seminario firmaba La Chimenea Enmascarada. ¿Sí? Buenísimo. Sí, lo cual me sonó con el libro de Gloria, el primer libro, ¿sí? Juntos en la chimenea. Bueno, en fin, el asunto es que nos pusimos a transcribir esta sesión, nosotros 4, trabajando duro, acompañados por Catherine, como responsable del comité de redacción de L'Envolu. La revisamos, la rehicimos y hasta que por fin quedamos de acuerdo con todas las observaciones que habíamos hecho. Y dijimos, las vacaciones aproximan. Esto que acabamos de hacer lo vamos a difundir a la escuela lacaniana, para que cualquiera de nosotros haga correcciones, revisiones, críticas. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Ok. Buenas vacaciones para todos y ya nos fuimos. Y resulta que no, que a la vuelta de vacaciones, al mes o una cosa así, hay una asamblea general. Y de pronto yo veo como anexo a un número de la UNEVU el trabajo que habíamos hecho nosotros 4. Y yo digo, pero ¿en qué pinche puto momento me pidieron permiso a mí? Al salir de esta reunión, perdón, antes, estamos en plena reunión y se sienta junto a mí Catherine Gardé y me dice, Rodrigo, perdóname, no te pude avisar. Le digo, ¿de aquello? El folleto. Me dice, sí. Le digo, ¿pero quién decidió? No fuimos nosotros, fue Mayet Viltar, porque no tenía ningún anexo que dar como suplemento a los suscriptores. Le digo, oye, me parece una cosa bastante baja, puesto que habíamos quedado de acuerdo todos en que debería circular entre la escuela. Quiere decir que para nosotros esa versión no estaba terminada. Claro. Entonces me parece muy delicado lo que... Sí, pero mira, perdóname, le digo, y no te acepto que me digas que no pudiste comunicarte conmigo. Tú tienes mi correo electrónico, tú sabes dónde vive, tú tienes mi teléfono, tienes el teléfono fijo de la casa. ¿Cuántas veces nos hablamos por otras cosas, Catherine?
me dice, bueno, y la asamblea comienza, entonces, bueno, todo el ruido y ahí nos quedamos. Pero eso echó un cierto frío entre nosotros dos que teníamos una relación muy, muy cercana, ¿sí? Yo sé que ella se va a morir muy pronto. Lo peor de todo fue que otra persona al final de la reunión, cuando ya nos estamos yendo, Anne-Marie Rajenbach me dice, Rodrigo, espérame, tengo algo que decirte. Y va a explicarme lo mismo que hizo Catherine après-coup, va a explicarme que no pudo localizarme. Le digo, oye, no es posible. No es posible, mi mujer te va a ver como analizante. Tú sabes muy bien dónde vivimos. Y le repetí, tú tienes mi número del teléfono, tienes el fijo de la casa, mi correo. ¿Cómo fue eso de que de pronto traicionan ustedes por darle gusto a Mayet Viltar de lo que decidimos juntos? Y esto es importantísimo para mí. Entonces yo dije, si una escuela es capaz de un golpe bajo como esto, aunado a todo lo que pudo haber vivido Eric y su mujer, que fue la primera en irse de la escuela porque le hacían la vida imposible, yo dije, bueno, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy? Y aparte yo tenía también mis asuntos propios, ¿sí? En un momento dado, yo comencé a hablar de, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo pienso que mi tiempo ha llegado. Y en algún mes de algunas semanas, yo no asistí deliberadamente a algunas sesiones, ¿sí? Hasta que en un momento dado, yo comencé a tener una cierta especie de, ¿cómo decirlo? Alush ya no tenía el mismo lugar para mí. Entonces, yo llegaba, por ejemplo, a la hora que yo quería a sesión, a la hora que yo quería en función de a la hora en que yo salía de mi trabajo, porque había días en que salía tarde. Y yo ya no le preguntaba a qué hora voy a venir mañana, porque yo tenía mis 5 sesiones, ¿sí? Sino que yo comencé a llegar a la hora en que yo podía y a veces a la hora en que yo quería y él me recibía. Y a veces yo me sentaba en el diván y él me decía bastante, no sé si contrariado, no sé si irritado, me decía, acuéstese. Hasta que un buen día no me lo dijo. Y me recibió como una hora, porque yo tenía un montón de cosas que decirle, de manera personal, su manera de trabajar, su manera de llevar la escuela, su manera de hacer política. Y el tipo me escuchó, y yo sentado, dándole la cara a él y dándome cuenta de que la sala de espera se había llenado ya. Fue nuestra última sesión. Wow. Pero había algo, incluso meses antes, acostado, él intervenía en un momento dado y yo le decía, oiga, perdóneme, estoy hablando yo, cállese. Esa osadía, es la palabra, esa osadía podía yo tener con él, ¿sí? Que Luis Tamayo fue uno de los primeros en darse cuenta, años atrás de esto que te cuento, y decirme, oye, Rodrigo, tu admiración por Alush, ¿dónde quedó? Le digo, no sé, yo mismo me hago la pregunta. Entonces, hay todo este conjunto de detalles que convergieron en un momento dado, ¿sí? Más el asunto de que la práctica clínica que yo tenía comenzaba a darme otros horizontes. No solamente la de Bamberg, donde trabajaba Eric, sino que yo me daba cuenta del peso que podía tener mi palabra. Yo tenía seminario, el primerito lo hice con Anne-Marie Bro,
Cuando vine a México, Néstor me invitó a haznos un resumen, habla en lo que él tenía como grupo de estudios y asistió mucha gente, entre ellos mi madre, porque Néstor me dijo, Rodrigo, una conferencia de 1 hora, hora y media, y después te invito a comer. Si tu mamá vino a verte a México, que venga, vamos a cenar después. En fin, una cosa así, como que había muchas puertas que yo no esperaba que se abrían así, tan simplemente. Entonces yo dije, bueno, tan desorientado no estoy. Y Eric, cuando se fue, él había escrito precisamente para sostener su candidatura que es una escuela de psicoanálisis. Lo que me disgustó a mí personalmente de la manera en la cual Eric intervino fue que en lugar de hablarnos cara a cara y arrengar la asamblea, se puso a leer su texto. Y eso me desagradó muchísimo, como candidato que él era. Ya no me acuerdo si Melenot lo leyó, pero Alush no dejaba de asentir, ¿sí? Y él sabía la influencia que tiene en la escuela, y entonces yo pienso que todo eso contó para que se votara por Melenote y no por Eric. Entonces, cuando Eric se fue, vuelvo a tu pregunta, no la olvido. Lo que se fundó como primero fue una asociación que es una escuela de psicoanálisis. Ah, ese era el nombre. Ese era el nombre de la asociación y yo no estaba. Okay. Mi mejor periodo en cualquier escuela ha sido el que pasé en la biblioteca. Yo conocía al dedillo los seminarios de Lacan, sabía cuántas copias recibíamos. Yo tenía contacto con gente del exterior porque me hablaban a mí, sobre todo los hispanofón. Oye, me interesaría una copia de tal libro, me interesaría una copia de tal seminario, yo sé que ustedes tienen tal obra a la cual Lacan hace referencia en tal seminario, me gustaría tener una copia, ¿qué puedo hacer? Yo tenía llave de la escuela, de los locales de la escuela, porque a veces los domingos yo iba. Tuvimos muchas reuniones muy interesantes con Guy Legoffé, que Guy Legoffé en ese momento estaba preparando, y yo no lo supe, el librito que salió sobre los nombres propios y nombre de obra en el seminario de Lacan. Pero como si algo se había perdido de ese... A ver, lo que yo puedo decir, si veo para atrás, en los primeros años de la escuela lacaniana, cualquier miembro podía proponer lo que fuera y se hacía. En un segundo momento, y aquí comienza a intervenir Melenot, Anne-Marie y yo habíamos propuesto un seminario y de pronto recibimos una copia corregida del argumento que nosotros habíamos planteado y estaba firmada por Melenot. Entonces yo le dije, bueno, George Henry, yo le hablé inmediatamente y le dije, bueno, este seminario no será de 2, será de 3. ¿Cómo de 3? Le digo, desde luego que tú retocaste nuestro argumento, yo pienso que debes tener gana de participar. No, me dice, no. Le digo, bueno, entonces, ¿con qué derecho tú retocas algo que nosotros... ¿Ves? Este tipo de cositas. Y entonces él influyó mucho porque antes de aceptar cualquier cosa que se propusiera en la escuela fuera revisada. Y la pregunta que yo le hice personalmente fue, ¿y con qué derecho? A la cual no me contestó. Entonces, personalmente yo tenía también algo, no contra él, pero no de facilidad con él. Sí. Entonces, por supuesto que yo le pedí a algunos amigos, votemos por Eric. Algunos me dijeron de plano no, otros que lo iban a pensar. Pero Alush tiene mucho peso en esa escuela desde que se creó y lo sigue manteniendo, ha sabido cómo mantenerlo. Que él esté fuera de EPEL o fuera de la dirección tiene mucho peso
La mayor parte acá en Francia de analistas se refieren a la escuela de Alouche. A la escuela de Alouche, poco importa quién sea el director. Mayet Viltar, última referencia a ella, yo lo sabía por Marcelo, cómo chingó a Manuel Hernández. Cuando Manuel Hernández fue director de la escuela, era capaz de hablarle o escribirle: estamos esperando que te vayas. ¿Por qué no te has ido? Renuncia, tú no das el ancho. Eso se me hace de una pobreza, porque el tipo que sea como cuando en lugar de dar un paso al frente, todo mundo que está en la misma fila da un paso atrás, ¿sí? Y Manuel queda al frente y entonces, bueno, será el próximo director. Pero fue en una asamblea general. No hubo patraña. El tipo se propuso, nadie dijo no, y bueno, se aceptó. Que yo estuviera personalmente de acuerdo, no, es otra cosa. Pero no echarle piedras una vez que ya fue aceptado. Para eso era una asamblea, ahí se podía uno expresar si uno quería. Si no, si uno no se expresaba, después lo más sensato era callarse. Claro. Pero yo sabía por Marcelo cómo Mayet jodió, pero jodió de veras mucho a Manuel. Yo me enteré también que Manuel comparte su nombre con un compañero de la escuela que estuvo un cierto tiempo, un compañero de Saltillo, creo, que estuvo un cierto tiempo en la escuela y que se llama exactamente como Manuel, Manuel Hernández García. Y que Manuel, habiéndolo conocido en una asamblea, le mandó una carta diciéndole: oye, tienes que tener mucho cuidado con lo que tú dices, sobre todo públicamente, porque pueden confundirte conmigo. Eso tampoco me gustó. Pero bueno, así va la vida y así son las cosas. Y entonces, o sea, que después pasas a otra escuela, que estuviste en la letra lacaniana. Sí, va a tomar un poquito de años pasar de qué es una escuela para el psicoanálisis a otro nombre intermediario antes de llegar A a la letra. letra lacaniana, ¿sí? Y yo entré a la letra lacaniana cuando Eric Bosch era el director. Ok. Y ¿Sí? después viene Emprunt Psychanalytique. No, después viene Encore. Después viene Encore y luego después Sí, viene Emprunt Psychanalytique. sí. Y con este Porque, trajín, ¿qué opinas de las escuelas? mira, yo a lo que puedo referir es a un texto de Jean Diener que se encuentra en un número de ESAN y que Luis Tamayo me pidió el año pasado un artículo sobre práctica analítica y yo fotocopié este texto. Así que si él lo publica, ahí podrás leer cuando hablo de toda la ramificación a partir de la Escuela Freudiana de París. Existe un sinnúmero de agrupaciones, escuela, asociación, grupo, y no es de extrañar, Carlos, no es de extrañar. Esta cosa del análisis personal, no te olvides en lo que veíamos teóricamente, hay una posibilidad de ir hacia el je o ir hacia el moi. ¿Y cuántas veces entre nosotros, por muy analizados que estemos, es el moi lo que se pone en primer lugar, ¿sí? Son muy pocos los que quieren sacrificar esto. Y para mí, ahora hablo de otra manera, y para mí, que consideraba que Alouche podía estar más del lado del je, con toda esta truculencia que yo vi, el hecho de que como su analizante me diera una forma de petición de votar por Melenot, me pareció muy bajo, porque es aprovecharse del analizante, ¿sí? Entonces, todo esto contribuyó a que yo comenzara a ver a mi analista de otro modo, ¿sí? No con esa ingenuidad o inocencia con la que se le ve al inicio,
No, algo pasó y yo no lo niego, algo pasó de muy importante para mí. Y ahora esta última asociación en la que te encuentras, que es AMPRAM, Nos eh, encontramos, bueno, nos encontramos, sí, porque sí, ambos estamos ahí. Este, digo, yo más o menos lo sé, y lo sé porque pues uno lee los estatutos y todo, claro, pero claro. igual un poco como para los que nos escuchan, ¿cómo surge que estos 4 o 5 personajes se junten para armar AMPRAM Psychanalytique? No, perdóname, no lo veas así. Fabrice habló conmigo cuando se le ocurrió la idea de hacer Ujú, algo, un grupo, una asociación. Por otro lado, lo habló con Francis. ujú. A ver, no olvidemos una cosa. Fabrice conoció a Francis porque le pidió a Francis controlar con él. Sí. Creo que eso ya lo dijo en alguna, en alguna reunión. Entonces, de una cosa tan formal, pasaron ellos dos poco a poco a más bien una relación de amistad, de camaradería, y hablándolo conmigo por un lado, lo hablaba también con Francis. Conmigo me dijo un día, por ejemplo, oye, yo voy a rentar una sala, voy a invitar a unas 25 personas, compraré vino, alguna victualla, y le digo, oye, no te lances en algo tan desmesurado, hazlo en tu casa, alguna botella de vino por ahí, algo que picar, pero no te comprometas porque esto por lo general es complicado y no surge como lo esperamos necesariamente. Y así fue. De estas 25 personas o 20 iniciales, entre las que estaba Sofía Ollé, de quien ya hablé hace un momento, estaba Annie Lofer, una señora que trabaja en la universidad en París 7 y que publica a menudo cosas, por lo general libros colectivos, y que parece interesante. Resumo, de estas 20 y pico personas que fuimos inicialmente, nos fuimos reduciendo hasta quedar 6. Por cualquier pretexto alguien se iba o por cualquier razón o motivo alguien se iba. Y así fuimos quedando 6. Y este grupo encontró cierta consistencia. Y fue en ese momento que empezamos a pensar seriamente, te estoy hablando de, al mínimo a lo largo de todo un año, Ujú. que empezamos a pensar en estatutos, que empezamos a pensar en qué podríamos trabajar, qué podríamos hacer con o por el psicoanálisis. Y fue así que en un momento dado, como ya lo contó alguna vez Fabrice, hablando con su mujer, que forma parte de Emprunte, ella o él, ya no se acuerda, cometen un lapsus. El término que estaban discutiendo era otro y de pronto uno de los dos dice, sí, porque Emprunte, ah, te equivocaste, no, no es ese nombre. Y decidieron proponerlo en la siguiente vez que nos encontramos los otros 4 con ellos 2. Y lo aceptamos. Nos pareció muy bueno que proviniera de un lapsus. Claro, sí, sí, sí. Entonces, fue así como nació Empreinte Psychanalytique. Y Y bueno, hay una cosa que yo te quería preguntar, igual para ir cerrando. Tengo unas dos más que me gustaría hacerte, que es vamos. hoy en día, ¿cuál consideras que es la importancia de estar activamente en una asociación o en una escuela?
Te respondo por un lado. Lo último que llegamos a discutir antes de que se abriera lo que es Empreinte hoy, discutir nosotros 6, fue que parecía que el viento estaba cambiando, la situación estaba cambiando y el psicoanálisis de rechazado durante una buena quincena de años aquí en Francia estaba volviendo a renacer, si lo quieres ver así, estaba volviendo a tener cierta importancia, como si la gente que en un momento dijo, no, en lugar de ir con ese psicoanalista, que es un encuadre muy rígido, prefiero ir con tal coach. El asunto es de que tiempo después se dan cuenta de que eso es algo así como un mirar, como un espejismo, ¿sí? Promete muchas cosas que es incapaz de cumplir. Entonces, el análisis, comenzamos a decirnos nosotros, tiene un porvenir. No hay que creer que simplemente porque hubo una embestida muy fuerte, ya el psicoanálisis está muerto. No, 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 no. De ahí viene también, de manera personal, te lo digo, el hecho de que Marco me dijo algún día, y creo que lo dijo para todos, todo el dinero que se recolecte, que sea para Rodrigo. Yo le dije cuando nos vimos, no, Marco, no. Hace falta que el grupo de Querétaro, que el grupo de Cancún tengan existencia propia, lo cual quiere decir solvabilidad económica, que sea muy trastrabillante, si quieres, muy carente, pero hace falta que esos grupos se mantengan. Y si te das cuenta, por eso yo les comenté con cierto orgullo, Luis Tamayo no vino a ninguna de las 2 reuniones, Sí, pero de hecho. estaba en contacto conmigo. Sí. La pregunta de Luis Tamayo era, Rodrigo, ¿qué debo hacer para pertenecer a Empreinte Psychanalytique? Y yo le dije, estoy hablando de personas que conocemos, pero bueno, creo que no es mal. Yo le dije, Luis, habla, tienes 2 personas cerca, Marco y Daniel, para que tengas una idea de cómo hacemos las cosas, cómo trastrabillamos, cómo tratamos de ver claro en lo que pueden ser nuestras confusiones, cómo estamos creando Empreinte. Y en algún momento le tendrás que escribir por correo electrónico a Fabrice, que es el presidente de la asociación, pero yo soy el secretario. Y de mi parte, en el momento en que tú quieras venir, yo apoyo tu candidatura, no hay ningún problema. Entonces, yo creo que fui bastante claro con él, es su decisión. A mí me habló muy claro que él quería venir, bueno, el que se tome su tiempo, que lo haga con la temporalidad que le convenga. Pero hay gente que está viniendo a Empreinte porque yo me encontré con Fabrice el día lunes, le iba a dar como a ti, una botella de mezcal. Y bueno, hablamos de un montón de cosas y me dijo que otra muchacha alemana había venido con Berenice. Sí. Bueno, muy bien. Me dijo incluso su nombre y me imagino que debe ser por aquella por la cual Berenice acaba de mandar un mensaje que mañana no podrán estar presentes porque tienen seminario. Sí. Y como último, te quería preguntar, ¿qué recomendación o qué punto de vista o algo que quisieras exhortar a las nuevas generaciones que están comenzando a leer, a analizarse y a practicar el análisis? O Que advertencias, sigan, si quieres. que sigan así. No, 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 no. Mira, mi punto de vista no ha cambiado, ¿eh? Yo lo he usado siempre, cada vez que alguien me dice, oye, ¿debería yo lanzarme en análisis? Yo digo, respondo así, el psicoanálisis no es la panacea. El psicoanálisis no es necesario para todo mundo. Pero si tú decides entrarle, yo no podré sino felicitarte. En esto va la cosa de la precu, ¿sí? Cada persona debe responder con un acto o no a entrarle al análisis. Y te puedo responder
con algo que leí en Alush. El psicoanálisis puede ser un montón de cosas, según lo que cada quien vive con el análisis, por haber leído o por haber estado en análisis o estar en análisis. Pero no hay ninguna otra cosa en el día de hoy que te conduzca hasta la destitución subjetiva. Y eso no cualquiera lo hace. Y eso es algo de lo valioso que se puede encontrar en el análisis. Dejemos aparte el asunto del plus de goce, porque eso sería un elemento técnico, ¿sí? Lo más seguro es que yo vea a Néstor Braunstein en Barcelona, te había dicho, en poco tiempo, porque se nos cruzó México, pues si no yo hubiera ido antes. Y yo le podré decir con cierto derecho que me parece que en su libro, El goce, hay un problema. No es un concepto lacaniano. Que por cierto lo saqué del librero. Sí, Así sí, con salió. el chile. Aquí. Sí. ¿Qué tanto quiere decir? Yo me acuerdo, la primera edición, yo no conservo en mi cabeza que se llamara un concepto lacaniano, porque el libro En el estaba prólogo hubo un cambio de nombre. claro, influido por la traducción francesa, que tanto Nassif tuvo que ver ahí, si fue Nassif quien lo tradujo, ¿sí? Entonces, yo me gustaría hablar con esto que te dije personalmente con Néstor, a ver qué piensa él, porque si hay algo que se asemeje, que se acerque a un concepto lacaniano, es este famoso plus de goce, ¿no? Es el goce. Y este plus de goce, como por casualidad, no es el goce, es lo contrario del goce. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta. Yo por mi parte seguiré trabajando esta cosa, seguiré escribiendo porque voy a escribir algo, ¿sí? A lo mejor se lo doy a Eric que lo publique o se lo mando a Tamayo, no sé. Todo depende en qué lengua me vaya saliendo. Así que bueno, Muy en bien. esa estamos, ¿sí? Rodrigo. El único artículo, perdóname, No, dilo. el único artículo que yo publiqué en Litoral, me tuve que entrevistar para las últimas correcciones de detalle con Guy Legoffé. Entonces yo tenía un contacto personal con las 5 personas que formaban Litoral, inicialmente Litoral, ¿sí? Que después será la escuela lacaniana. Entonces, yo conocí ciertos ángulos de cada uno de ellos. Algún día te contaré, porque no es para divulgar, lo que me pudo decir Guy Legoffé cuando murió el único jesuita que estaba ahí, pero también A.E., Philippe Julian, ¿sí? Pero eso lo dejo como un misterio y lo dejo en duda para alguna otra ocasión, Carlos. Fue Muy bien. un gusto para mí este intercambio, así que cuando quieras o si quieres que en algún otro momento ciertos detalles, sin ninguna reserva, por favor. Claro que sí, Rodrigo. Muchas gracias por este espacio, este tiempo. Esperemos que la gente que lo escuche le sea de utilidad y que le sea para cuestionarse muchas cosas. Creo que habrán más momentos y más espacios para seguir discutiendo y preguntarte 1000 cosas. Pero gracias por ser siempre tan espléndido, tan abierto y tan compartido. Gracias, Oye, amigo. gracias a ti, Carlos. Con mucho cariño, porque hace falta que Cancún se amacice, ¿sí? Que ustedes sigan creciendo. Me parece, son los más jóvenes ustedes. Hay mucho por venir, que puede venir por ahí, Carlos. Depende de ustedes, ¿eh?